el que nos ve y también un saludo a todo el que nos oye. Bienvenidos al programa La Segorbina, programa que patrocina el Partido Socialista. Vamos a comenzar hablando de un montón de temas, pero primero quiero dar las gracias a los tres por estar aquí, Gregorio, José, a Chencho, y vamos a comenzar contigo, con Gregorio, que los segorbinos están hecho un lío con esto del contrato de la energía eléctrica. No sé si nos lo podéis aclarar, ¿qué sucede con la energía eléctrica en este municipio? Bueno, Santa, buenas tardes. Sí, bueno, lo primero, excusar a nuestra compañera Mila Joly, que por circunstancias personales no puede estar con nosotros, y nada, que en el siguiente programa pues ya se reincorporará. Pues nada, el tema del contrato de la energía eléctrica es un poco complicado a ojos del ciudadano de a pie. ¿Por qué? Por estas complicaciones que tiene la administración pública. Desde hace unos años los ayuntamientos más pequeñitos o la mayoría de ayuntamientos que no sean grandes ciudades, lo normal es que se acojan a una figura que prevé la ley de contratos, que son los acuerdos marcos. Y la licitación se lleve inicialmente, o una prelicitación por parte de entidades más grandes, que en este caso el Ayuntamiento de Segorbe decidió adherirse a la central de contratación de la Diputación de Castellón, donde se engloban una serie de municipios de la provincia, y se supone que con esa adhesión lo que se consigue por parte de la Diputación es mejores precios por esas economías de escala, al haber juntado y al haber metido, digamos, en el mismo saco a varios municipios. Que si tuviésemos que licitarlo y adjudicarlo independientemente o uno a uno por cada uno de los municipios. ¿Qué pasa? Que hay varias centrales de contratación, hay varias entidades grandes o administraciones grandes que tienen centrales de contratación y que tienen este tipo de acuerdos marcos con diferentes entidades energéticas. El Ayuntamiento de Segorbe, nosotros cuando llegamos en agosto ya les dijimos en un pleno que si se había valorado sondear la posibilidad de adherirse no a la Diputación, sino a otras centrales de contratación, como podía ser la de la Federación Española de Municipios y Provincias, sin saber a priori, sin condicionar si era mejor o era peor, pero simplemente para poder ver esa conveniencia y que ese ahorro fuese mayor. En aquel momento se nos dijo que no, que se habían adherido a la central de contratación de la Diputación, que se venía haciendo así históricamente y que no se podía ahora dar marcha atrás. Ese contrato venció a finales de año y había que hacer una nueva adjudicación. Y es lo que se llevó al pleno de febrero, donde volvimos a preguntar lo mismo, porque se supone que la Diputación Provincial de Castellón, que es una entidad supramunicipal muy importante, puede aglutinar a una serie de municipios, pero limitados. Al final serán 80, 100, hasta 135 que somos en la provincia. Pero está también la Federación Española de Municipios y Provincias, que puede aglutinar a municipios de toda España. Y se supone que en esa economía de escala pueda obtener incluso mejores precios, porque pueda tener a 100, a 200, a 300 municipios o a 500 municipios de España. Y sin embargo eso tampoco se había hecho. Nosotros esta vez sí que les votamos en contra en febrero, porque dijimos que ni tan siquiera se nos había hecho caso y no sabíamos y no podíamos tener la certeza de que ese contrato fuese el más óptimo y el más eficiente para los segorbinos. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que la convocatoria de este pleno y de las comisiones informativas se introduce un punto del orden del día en el que se pretenden estimar las alegaciones por una de las licitadoras del contrato marco de la Diputación, porque se había hecho mal la adjudicación en el Ayuntamiento de Segorbe. Se nos explicó en la comisión informativa los términos que habían hecho, y era que la licitación tenía dos puntos, uno que se podía negociar luego por los ayuntamientos y otro que era fijo, y ya dependía del contrato que había hecho o del precontrato que había hecho la Diputación, seleccionando a tres empresas energéticas. Una de ellas, que no había resultado adjudicataria, se reclamó, y resulta que haciendo y viendo con lo previsto en el pliego de condiciones de la Diputación, habría que habérselo adjudicado a esta y no a la que se le adjudicó inicialmente.
¿Qué pasa? Que eso, siendo así, va a implicar y da la paradoja de que para el Ayuntamiento de Segorbe eso va a suponer un aumento o un mayor gasto en energía eléctrica anual entre 2 y 5.000 euros. Y claro, eso lo que hace es constatar y potenciar lo que nosotros habíamos dicho, que si se hubiesen podido y si hubiesen observado otras alternativas, quizás ese contrato a la vista está que no hubiese sido el mejor para Segorbe. Se nos ha dicho esta vez ya sí que en el futuro se va a tener en cuenta, pero ha sido necesario el voto en contra del Partido Socialista, ha sido la insistencia de este grupo municipal el que ha hecho que parece ser que para dentro de 2 años, porque por desgracia además esto es bianual, se podrán observar otras alternativas. Ahí estuvimos y nos abrimos a la corporación, al equipo de gobierno, para decirle que nos brindábamos a poderles ayudar y coordinarnos con ellos para que si se nos dan las herramientas necesarias, porque no tenemos acceso, porque ellos no nos la dan, y cuando nos la dan tardan bastante porque las pedimos nosotros los datos que necesitemos, porque no tenemos acceso ni a CUPS, ni a potencias contratadas, ni a número de contadores de luz, les podremos ayudar en poder elegir la mejor oferta que sea la más eficiente y la más económica para los segorbinos. Pero lo dicho, ha sido necesario nuestra tozudez y nuestro voto en contra para conseguir que tengamos esa promesa que vamos a estar ahí para que dentro de 2 años se cumpla, de que al menos se puedan tener en cuenta otras opciones que permitan que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado ahora, que nos veamos obligados a adjudicar a una empresa un contrato que va a significar un mayor gasto para los segorbinos, porque no es la mejor opción ese acuerdo marco, ese precontrato que sí que nos obliga por parte de la central de contratación. Y eso es un poco el mare magnum, que al final se da la paradoja de que pretendiendo tener un ahorro, que lo vamos a tener, dicho sea de paso, porque se mencionó en el pleno, lo vamos a tener porque venimos de unos precios mucho más altos de la luz que los que ahora tenemos. Ahora son precios más baratos y va a significar un ahorro. Eso hay que reconocerlo y hay que ser caballero y reconocer que este contrato al que nos adherimos es más barato que del que venimos. Pero aún así se da la paradoja de que podría haber sido más barato y para Segorbe no lo va a ser. Que igual que cada uno en nuestra casa miramos los distintos contratos de electricidad, miramos cuál es más barato para acogernos a él, porque saben ustedes que la luz pues es un bien bastante caro. El Partido Socialista pide que el Ayuntamiento haga lo mismo, correcto, que no se fije en uno, sino que compare. Que compare y que se comparen desde el inicio las diversas opciones precontractuales a las que nos vemos obligados por ley, a esos acuerdos marcos de esas centrales de contratación, que no nos quedemos solo con una central de contratación que nos dé 3 ofertas. Veamos inicialmente otras centrales de contratación y podamos hacer un estudio inicial o previo para ver si es mejor adherirnos a una central de contratación o a otra. Es simplemente eso, ir al origen y tener los mejores precios. José, vamos a hablar ahora de una subida de tasas. Van a ser los usuarios de la piscina de Peñalba los que van a tener que pagar un poquito más si quieren bañarse este verano en esa piscina, ¿no es así? Buenas tardes, Santa, y buenas tardes, televidentes. Pues sí, otra subida de tasas, es decir, la tercera que llevamos en menos de un año de legislatura del Partido Popular en el gobierno de la ciudad de Segorbe. Es la tercera ya, y si recordamos en uno de los primeros plenos, el señor Hervás ya dijo que las tasas y los impuestos no los iban a modificar, pues ya llevamos 3. Ahora, por desgracia, le toca a la piscina municipal de Peñalba. Una piscina muy concurrida por los segorbinos y que, según el Partido Popular, va a sufrir un incremento en la mayoría de las entradas de €1 simbólico. Pero ese euro simbólico no lo es tanto, porque si vemos una de las entradas mayor vendidas, que es la de pensionistas y jubilados, pasa de 1,2 euros a 2,2.
ese euro simbólico representa un aumento de un 85% prácticamente. Es decir, de simbólico no tiene nada. ¿A qué se debe? ¿Por qué se justifica o qué intenta el Partido Popular justificar? A ver, vamos a ver. Está claro que una empresa privada tiene un fin comercial y dentro de ese fin comercial, uno de los puntos de ese fin comercial es optimizar los beneficios. Pero aquí no estamos en una empresa privada, estamos en un organismo público, donde el beneficio, tiene que haber un beneficio, obviamente, para poder reinvertir y mejorar esas instalaciones, pero hay que buscar un beneficio social. Un beneficio social que conlleva, es decir, la mejora de las condiciones de los trabajadores, la mejor calidad del servicio, unos precios más competitivos, unos descuentos a ciertos colectivos, por ejemplo, pero en este caso se hace todo lo contrario, sino que se incrementa ese euro simbólico. Entonces, claro, a ver, lo que no podemos hacer, es decir, si calculamos la media de bañistas que han habido, de número de tickets que se han vendido, estamos hablando de 130 tickets al día. Es decir, esa piscina, obviamente, se ha hecho una labor de promoción, pero hay que trabajar más en ello. ¿Por qué? Porque si al final ese euro está justificado porque la cuenta de pérdidas, de ingresos y gastos da saldo en negativo, da pérdidas, es decir, es una pérdida económica. Es decir, hay que ver por qué se produce esa pérdida. Esa pérdida, obviamente, ya lo indica el nombre, hay más gastos. Esos gastos, ¿cómo podemos reducirlos? Pues obviamente hay muchas formas. La primera es aumentar los ingresos. Pero si no podemos aumentar los ingresos, o los ingresos son los que tenemos, lo que hay que es reducir gastos sin mermar la calidad del servicio. Por ejemplo, en el documento que nos facilitó el Ayuntamiento de Segorbe, es decir, aparece que empresas externas han brindado sus trabajos y han realizado trabajos por valor de 23.000 euros. Si ese dinero, es decir, esas tareas, esos trabajos, los hubiera realizado el ayuntamiento con personal propio, obviamente sin sobrecargar al personal que tenemos, es decir, si hace falta se contrata a alguien, es decir, el IVA el IVA que no se puede desgravar porque lo ha hecho una empresa externa, que son 4.050 euros, podría haber repercutido ahí en esas mejoras. Entonces, claro, al final es cuando no hay gestión, todos son problemas. Y aquí es donde tenemos un problema. Es decir, que si miramos lo que es el beneficio económico, tenemos una merma, pero claro, no tenemos ninguna mejora en el servicio, en un principio, como ya luego veremos. Así es que será la tercera subida de tasas del gobierno en manos del Partido Popular en la ciudad de Segorbe, en lo que llevamos en menos de un año de legislatura, que vamos a sufrir todos los segorbinos y segorbinas. Y más, por ejemplo, lo que te he dicho, el colectivo de pensionistas y jubilados, que es una de las entradas más vendidas, que el euro simbólico se convierte en un 85% de subida. Pues parece ser que la subida de ese euro simbólico es porque la piscina de Carrica, no saben ustedes, me imagino que sí que lo saben, que la cloración es salina, no es cloro, es sal, mucho mejor para nuestra piel, obviamente, para el pelo, etcétera, etcétera, pero dicen que ese es el argumento de la subida. ¿La piscina de Carrica es salina desde este año, por eso se sube? A ver, en la cuenta de pérdidas y ganancias obviamente también entran los gastos en inversiones, es decir, en amortización de esas máquinas. El año pasado ya era salina y se realizaron unas mejoras de la instalación. Una mejora de la instalación que, a ver, al final sí, repercute en lo que es la calidad del servicio, pero analicemos punto por punto, es decir, claro que obviamente al realizar esa mejora los gastos suben, pero podría haber sido como era hasta ahora con hipoclorito sódico, que es lejía, porque al final, es decir, que sea salina, no quitamos el hipoclorito, no añadimos hipoclorito, pero nosotros añadimos sal y a través de un electrolizador, es decir, genera esa electrólisis y se genera ese hipoclorito sódico, esa lejía, que luego se recombina y volvemos otra vez a cerrar el circuito, es decir, que si la piscina está como tiene que estar en óptimas condiciones, es decir, por eso se dice que la cloración salina es un sistema eco, porque es cerrada. Yo aditivo, vierto a lo que es el vaso de la piscina, al agua, la sal, y prácticamente yo no tengo que añadir nada más de sal, porque es un circuito cerrado, por eso es eco.
Por eso es una de las ventajas en esta tecnología de la cloración salina, pues es uno de los beneficios. Pero ¿qué es lo que sucede? Como usuarios todos habremos ido, o la gran mayoría de televidentes habrá ido a la piscina de Peñalba este último año, y había días que salías y la piel te se quedaba blanca. Y todos hemos podido ver, todos los usuarios hemos podido ver que cuando se estaba cerrando había personal vertiendo sacos y sacos y sacos y más sacos de sal. Entonces, claro, ahí se crea una paradoja. ¿Por qué se meten esos sacos de sal? Entonces, con el conocimiento técnico, dices, bueno, si se tiene que aditivar al principio y luego prácticamente cero, eso implica de que hay reposición de agua, es decir, hay agua nueva que entra que no tiene esa sal. Por lo tanto, ahí es donde pediremos información al ayuntamiento de los metros cúbicos consumidos en este último año, porque eso quiere indicar, a ojos de un técnico, que el vaso o algo, hay alguna fuga de agua. Por lo tanto, esa mejor calidad del servicio no se puede llevar a cabo con esta cloración salina porque hay algo que imposibilita que se esté realizando correctamente. Entonces, he ahí el quid de la cuestión. Es una mejora, obviamente, pero esa mejora hay que afinarla. Hay que afinarla y ver qué es lo que está pasando en la piscina. Lo que comentas es que a partir de ahora nos va a costar a todos los usuarios €1 la sal. Pues, a ver, obviamente ese euro viene a reducir las pérdidas. Y dentro de eso, pues obviamente está la amortización, es decir, el dinero que nos cuesta esa instalación todos los años y todos los aditivos que hay que añadirle al agua, obviamente. Entonces, claro, es la tercera subida que llevamos del año. Y encima, es decir, que esa subida no anula todas las pérdidas, que aun añadiendo ese euro vamos a seguir teniendo pérdidas económicas. Pero al final un ayuntamiento no tiene que buscar solamente es decir, el beneficio económico, también tiene que buscar el beneficio social, que los segorbinas y segorvinos tengamos una piscina lúdica en época estival, y que sea de calidad, y que se han puesto el sistema de cloración salina que funcione correctamente, y que todo esté conforme a la norma, y tengamos el mejor servicio al menor coste posible. Pues vamos a cambiar de tema y vamos a pasar a hablar del Colegio Público Pintor Camarón. En el último pleno, celebrado el pasado miércoles, se aprobó el proyecto de reforma de este Colegio Pintor Camarón, incluido dentro del plan Edificant. Chencho, ¿nos puedes comentar algo de esto? Sí, perfecto. Bueno, buenas a todos, buenas Santa, y a todos y a todas las que nos veis. Bueno, lo primero también añadir una cosa a lo que ha dicho mi compañero José, y es que muchas veces, o sea, todos sabemos que igual la piscina de Cárrica funciona a pérdidas, pero el Segovia Park no funciona a pérdidas. O sea, el Segovia Park tiene un incremento de dinero muy por encima, saca muchos beneficios por encima de lo que genera, de lo que gasta. Por lo tanto, siempre se ha sabido que lo que se pierde de Cárrica se complementa con lo que se gana en el Segovia Park. Luego, cambiando ya de tema, nos vamos al programa Edificant. Ayer, como bien has dicho, aprobamos este proyecto. El proyecto al final contempla una reforma del aulario de primaria y sobre todo un recondicionamiento del patio, en el que se van a eliminar las gradas, se va a cambiar la pista del pabellón, creo que se va a derrumbar también el frontón que encontramos y van a realizar pues algunos trabajos que acondicionarán y que mejorarán nuestro colegio. Evidentemente, el Partido Socialista siempre está a favor de la educación pública y a favor de cualquier mejora en un edificio público. Por lo tanto, nuestro voto fue favorable. Pero la verdad es que nos costó bastante tomar esta decisión, porque habían cosas que no nos gustaban. Una de las primeras cosas fue que en el mismo acuerdo que estábamos aprobando el proyecto, también se nos quitaban delegaciones al pleno, es decir, la mayoría de cosas que salgan ya sobre el plan Edificant, la licitación de la obra, cualquier cosa, ya no lo vamos a tener que pasar por pleno, ya directamente será alcaldía la que resuelva mediante decreto. Eso evidentemente lo único que hace es que al final, como nos siguen quitando delegaciones al pleno, vamos allí a que pasen lista y poco más. Es algo que a nosotros nos parece bastante bochornoso. Y la otra queja que teníamos respecto a este tema es que nos parecía un proyecto poco ambicioso. Hemos pasado de 9 millones de euros que nos iban a dar a través del plan Edificant con el proyecto que elaboró
el gobierno socialista y Segorbe Participa a 2 millones y poco de euros con este proyecto. Decimos que es poco ambicioso, ¿por qué? Porque al final lo que se pretendía con el proyecto inicial era la unificación de los dos colegios, que siempre se ha sabido que es una demanda de toda la ciudadanía de Segorbe, de las más importantes, esa unificación tan importante para que tanto el claustro de profesores como las familias consigan una conciliación familiar completa. ¿Por qué no os parece ambicioso este proyecto? Este es uno de los motivos, y también el poco esfuerzo que pensamos que ha dedicado el equipo de gobierno a realizar esta demanda. Ellos siempre se han excusado en que estaba todo por hacer. Al final el equipo socialista y Segorbe Participa les quedaba un año desde que se puso el plan Edifican. Había que cumplir plazos, como decía Vicente Hervás. El proyecto lo presentaron el año pasado, es decir, en 2022, creo que a finales de 2021 lo anunciaron, en 2022 me imagino que se lo aprobarían, y en 2023 lo hemos aprobado por pleno. Si hasta 2022 tuvimos de tiempo para que se lo aprobaran, yo creo que podrían haber hecho un poco más, podrían haber hecho bastante más. Se sabe y sabemos que las negociaciones con los terrenos, que es la excusa que pone siempre el Partido Popular, que los terrenos no estaban comprados, las negociaciones estaban abiertas con el propietario. Lo que nos han dicho ellos es que era inviable porque eso está dentro de un proyecto urbanístico, y que dentro de poco eso pasará a, pues, para que me entiendan todos, a valer menos dinero para el ayuntamiento. Es decir, le va a costar menos dinero pagar esos terrenos que si se los comprara, una vez se genere ese plan urbanístico. Pero es que es el tercero o cuarto que tenemos, cuando aún tenemos 2 en Segorbe que están por desarrollar y por acabarse, porque ni el sector 1 ni el que está justo detrás de no sé si se llama sectoral, que está justo detrás de la Guardia Civil, están hechos, sí, pero no están ocupados los terrenos, es decir, aún no están desarrollados. Los otros 2 que tenemos, que uno está en la Tebaida y otro está justo en la zona de la estación del colegio, están por desarrollar, pero es que es competencia del ayuntamiento realizar cualquier modificación en el proyecto general. Es decir, no me sirve esa excusa que me dijeron ayer no me sirve. Podrían haber hecho el mismo esfuerzo que hicieron para comprar los pajares o para comprar los terrenos del Argen para hacer el parking, en comprar el terreno para hacer la unificación del colegio público. Y por eso, al final, nos costó votar a favor, pero votamos a favor porque yo creo que es nuestro deber y tenemos que estar a favor de cualquier mejora en cualquier centro público, y votar en contra hubiera sido generar titulares bochornosos, como hemos podido comprobar en otras ocasiones. Por último, sí que me gustaría destacar, porque ya lo nombró el año pasado Vicente Hervás y lo ha vuelto a nombrar este año, que los centros públicos de aquí de Segorbe, todos los centros públicos los han hecho ellos. Aquí esto no va de hacerlos ellos, nosotros o nadie. Esto va de generar beneficios a nuestros ciudadanos, de trabajar para nuestros vecinos y para nuestras vecinas, no de ponerse ni colgarse medallas. Pero es que aparte, además de eso, una cosa que a mí me molesta mucho son las mentiras, y no es cierto. No es cierto que los centros públicos de Segorbe los hayan hecho ellos. No es cierto. El Pintor Camarón se hace, si no me equivoco, en 1977, en plena transición. El Instituto IES Cueva Santa, como lo conocemos ahora, es verdad que la reforma la hace el Partido Popular, pero ese colegio se construye en 1965 o 66, era relativamente antiguo. El IAS Alto Palancia se construye en época de socialista de Miguel Ángel, y el Conservatorio Profesional de Música se construye en 1991, en tiempo de Olga Raro. Es decir, no es cierto que ellos han construido todos los edificios, lo hemos construido de los diferentes partidos, pero en beneficio de nuestra ciudadanía, que al final es lo que importa. Y al final también dejo una reflexión, es que al final a mí me parece que les venía bien perder esta oportunidad de unificar los 2 colegios. Les venía bien, ¿por qué? Pues para criticar al antiguo gobierno, porque fue un caballo de batalla esa opinión que decían ellos de que nunca iban a conseguir ese proyecto porque los terrenos no estaban comprados, y evidentemente esa excusa les iba a servir durante sus años de legislatura para no realizar ese proyecto, realizar lo que han podido realizar, y al final dejar la unificación del Colegio Pintor Camarón para no sé cuándo, porque hasta que se desarrolle ese plan urbanístico yo creo que, ojalá estemos nosotros aquí, ojalá, pero no creo que lo veamos.
En el último pleno también hablaste un poco sobre las subvenciones que se están resolviendo ahora mismo, financiadas con los fondos Next Generation. ¿Nos puedes comentar algo también de estas subvenciones? les preguntamos porque actualmente se están cerrando ya, o sea, se han cerrado varios procesos de estas subvenciones. Los fondos Next Generation son unas ayudas que generó la Unión Europea para paliar los gastos de la COVID-19. Estos gastos que se habían generado los ayuntamientos, que habían tenido varias pérdidas, pues ha generado un tipo de ayudas para poder paliar estos gastos. Nosotros, en primer lugar, preguntamos porque el año pasado se contrató una técnica para realizar esta labor, o sea, para captar fondos Next Generation, y le preguntamos cuál había sido el balance y qué ayudas habían pedido. No nos contestó, nos dijo que el trabajo había sido muy bueno, que hizo una lista, la pediremos por escrito para saber todo lo que se ha pedido y qué proyectos se han mandado, porque cuando tú pides algo tienes que mandar un proyecto para que te la aprueben, evidentemente. Algo que sí que nos llamó la atención es que a una de esas ya nos dijeron que no la habían pedido. En concreto, nosotros preguntamos por dos, que ya sabemos que se han cerrado el plazo y no sabemos si se ha presentado proyecto. Unas eran ayudas para el Plan Integral del Impulso a la Economía Social y para generar un tejido económico inclusivo y sostenible. No nos supieron decir si se había pedido o no, esa la pediremos por escrito para poder resolver esta duda. Y la que sí que nos dijeron, además con muy malas formas, que no se había pedido porque era una paguita y no les interesaba pedirla por ser una paguita, como acusándonos a nosotros, porque en un artículo nuestro hablamos que se iban a tener que financiar con paguitas. Evidentemente parece que no entiendan la ironía o alguna cosa, porque los que siempre han hablado de las paguitas y de las historias han sido ellos, los chiringuitos, las paguitas y todo eso. Entonces nosotros, cuando escribimos el artículo, lo decíamos con esa sorna. No me pareció una excusa suficiente para no pedir una ayuda que el contenido mínimo de la ayuda eran 5.000 euros, el máximo 40.000, y era una ayuda para la restauración de hábitats y especies en espacios naturales protegidos de la Comunidad Valenciana. Segorbe en esa ayuda, porque esa ayuda aparte te decía todos los pueblos que podían optar a esa ayuda. Segorbe estaba dentro de ese listado, pues no lo han pedido. Y fíjate lo bien que nos hubieran venido, que seguramente nos hubieran dado los 40.000, porque en el plan Natura 2000 en Segorbe se incluye todo el río Alto Parancia y casi todo el espacio que viene a ser el río, las lagunas, la Morruda, todo ese espacio que es el plan. Seguramente nos hubieran dado 40.000 euros para realizar tipos de acciones ahí para restaurar el hábitat, es decir, para recuperar realmente el río tal y como lo conocemos, o para restaurar cualquier parte de la Morruda, cualquier parte que se necesite, cualquier dependencia. Es decir, si se hubiera elaborado un proyecto acorde a las necesidades que se encuentra actualmente, nos hubieran dado este dinero que hemos perdido, por desgracia, una vez más. Y hasta ahí es lo que yo puedo contar de los fondos Next Generation. Iremos, conforme vayan saliendo, también iremos solicitando al equipo de gobierno que las solicite, por si acaso se les pasa, y también les iremos pidiendo a ver si las han solicitado y qué proyectos han mandado, porque evidentemente no nos lo van a dar si no se lo pedimos. Pues cambiamos de tema, Gregorio, vamos a hablar de la ITV. ¿No vamos a tener ITV fija? Pues al parecer, Santa, no. Esa fue la contestación a la pregunta que le hicimos al concejal delegado de la materia, y nos dijo muy claramente que no era viable económicamente tener una ITV fija en Segorbe, aunque fuese solo de una línea para turismos, que lo habían hecho el estudio al parecer, y que ya le hubiera gustado a él, pero que no, con lo cual es una de las promesas incumplidas. Fue matizado posteriormente por la alcaldesa, diciendo que se están realizando una serie de conversaciones o de diálogos con diferentes departamentos de consellería para ver si es posible hacer. Nos pareció que, como en todo esto, la sinceridad es lo primero que se dice, y la matización es lo que viene un poco a encubrir esa sinceridad. Entendemos que desde el punto de vista de las líneas del actual Consell, como lo único que se estudia es la viabilidad económica, tal como ha comentado mi compañero,
para este equipo de gobierno o se es económicamente viable o no se desarrolla, no lo vamos a tener. Y desde el Partido Socialista abogamos más por esa economía más social, tener que sea viable socialmente, es decir, al final estamos en un ámbito rural que lo que se tiene que hacer es intentar potenciar. Conseguiríamos que la gente de los pueblos más lejanos de la comarca viniesen a Segorbe, no se tuviesen que desplazar o bien hasta Sagunto o, en el peor de los casos, como ocurre muy habitualmente, hasta Sarrión, y eso conllevaría mover la economía e intentar pues conseguir que además se hiciesen las compras, se tendría más inputs en el comercio, en todo ese tipo de cosas que mejoraría la economía municipal. Pero bueno, parece ser que no. Esperemos que fructifiquen los diálogos y las conversaciones que a última hora nos dijo la señora alcaldesa, pero muchos nos tememos que es una de las promesas electorales que lleva el Partido Popular que no van a cumplir, y no hemos cumplido, o estamos a punto de cumplir el primer año de legislatura. Así que es lo que os podemos contar. También en el último pleno aprobasteis una moción del Partido Popular sobre el mantenimiento de los puentes centenarios de la vía ferroviaria, puentes y algunos de ellos son un viaducto. Correcto, sí. Bueno, fue una moción de urgencia presentada por el equipo de gobierno, como si no hubiesen podido presentarla inicialmente. Debatimos un poco largamente sobre el asunto. Se quejan y se han estado quejando en los últimos plenos el Partido Popular de que el Partido Socialista les presentamos las mociones el último día hábil posible y a última hora para que ellos no se enteren, como si ellos no tuviesen acceso a todo el ayuntamiento, cosa que nosotros no tenemos. Para que terminen haciendo lo mismo de lo que se van quejando, es decir, haz lo que yo digo, pero no lo que yo haga, es lo que practica el Partido Popular, ¿no? Al final les dijimos que a nosotros, estudiado allí, nos parecía perfecto que se intente conservar todos estos viaductos y estos puentes. Les dijimos que tiene que ser sin detrimento de la evolución y la modernidad que pueda conllevar la electrificación de la vía, porque esto hay que ponerlo en contexto de que se pide este mantenimiento o esta protección porque el proyecto que va a llevar a cabo Adif a través de el Ministerio de Transportes, a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, es electrificar la vía ferroviaria, que es una reivindicación histórica de esta zona, porque va a conllevar la disminución de la contaminación y la mejora de la red ferroviaria y de las comunicaciones en la comarca. Pero claro, esto va a conllevar que puentes centenarios, viaductos centenarios e incluso acueductos que tenemos en Segorbe para el riego desaparezcan, que es lo que ha planteado Adif, y es lo que coincidimos todos los grupos del ayuntamiento en que esto no debe ser así. Vamos a perder ahí un valor arquitectónico, un valor histórico de puentes de viaductos y demás elementos que tienen más de 100 años, que son centenarios, y tenemos que intentar preservarlos. Y en eso coincidimos. Sí que es verdad que les dijimos que introdujesen, y nos lo admitieron, nos dijeron que se introducía y que se iban a poner a estudiarlo, el que se elabore y se estudie y se incorpore un inventario no solo de los 5 puentes que pasan por nuestro término municipal, que es lo que pretendía solo el Partido Popular, sino que a través de los funcionarios competentes del ayuntamiento y con los criterios técnicos que correspondan, se aumente y se miren a ver si hay más elementos que sean dignos de esa protección para conseguir preservarlos, aunque ahora no se puedan ver afectados, porque así los tendremos ya protegidos de cara al futuro, que es lo que les terminamos diciendo nosotros en nuestra intervención, puesto que si
después de tantos años van a mejorar la vía, la van a electrificar, el siguiente paso puede que sea el desdoblamiento y tengamos un buen servicio de cercanías, que pueda conectarnos con la costa y este tipo de cosas que puede que en el futuro, y que lucharemos por conseguirlo también. Entonces, si ya tenemos identificado ese tipo de bienes y de patrimonio, pues ya lo tendremos protegido antes de que nos den el sopapo, digamos, o el sopetón de que ahora nos van a tirar, que no sé cómo vamos a llegar de tiempo a ver si conseguimos protegerlo, pero bueno, nosotros votamos a favor porque sí que es un elemento que tiene una importancia arquitectónica que es digna de proteger y de preservar para nuestras generaciones futuras, para que vean de dónde venimos. Y en eso ya le dijimos al Partido Popular que siempre estaríamos y que intentar conseguir nuestro apoyo en cosas bien planteadas, igual que ellos nos aceptaron añadir esos elementos para estar preparados de cara al futuro y conseguir esa protección de algo que en esa moción pues no se había contemplado. Pues solamente me queda, creo que hemos tratado todos los temas, daros las gracias a los tres por aclararnos todos estos temas de vital importancia, tanto para Segorbe como para todos los segorbinos. Muchas gracias por estar aquí en un programa más y os esperamos en el siguiente. Muchas gracias, Santa. Gracias.